La selva misionera, tierra de mitos y leyendas. La imponente selva de exuberante vegetación y aguas que corren bulliciosas. Si nos adentramos en la selva, en la zona más profunda, escucharemos un canto. Si nos invade la oscuridad, estaremos en el refugio de un ave muy misteriosa. Es difícil de ver, pero no de escuchar. El nombre más común es cuco pavonino, pero de sus orígenes, el pueblo guaraní utilizó uno más místico, Yacyretá, que significa fragmento de luna. Pero, ¿por qué esta ave simple, de aspecto extraño, cabeza pequeña y cola larga, representa tanto para el pueblo de la selva? ¿Qué oculta? ¿Qué secreto se encubre? Primero, conozcamos al ave. Cuclillo pavón, cuco pavonino o Yacyretá son algunos de sus nombres. Habita en selvas húmedas de tierras bajas y bosques montanos tropicales en Sudamérica. Llama la atención su corona eréctil castaño, ceja y resto de la cabeza ocre con línea postocular parda. Cuando está de espalda, podemos apreciar su cola ancha y escalonada. Quieto, solitario y esquivo. Permanece en la penumbra. Es muy difícil de ver, pero se puede escuchar sus melancólicos silbos ascendentes. Es considerado por muchos como un duende que vive en lo profundo del monte. Por las noches o por las tardes de calor comienza con su incesante canto. Los lugareños que lo conocen, o por lo menos que saben de su existencia, tratan de asegurarse de que los niños no salgan. Ellos serán tentados de ir al monte. Curiosos, caminarán a lo más oscuro para por fin descubrir quién emite esa melancólica vocalización. Si ese niño se interna en lo profundo de la selva, descubrirá la verdad del silbido, que no proviene de un ave, sino de un duende de pelo largo rubio que lo mirará fijo sonriendo, ya que atrajo a un curioso. Levantando su bastón de madera, hechizará al niño. A partir de ese momento, el pequeño encantado seguirá a su amigo por el bosque para ir a jugar con él. Le dará de comer miel silvestre y frutos. Después de tanto jugar y comer, el niño intentará volver, pero este ser del bosque no se lo permitirá. Agotado y a causa de la violenta experiencia, el niño quedará en estado catatónico, sin poder pedir ayuda. Una vez satisfecho, el Yacyretá abandonará al niño enredado en lianas. Con el paso de las horas, el niño intentará regresar a su casa. Para esto, grupos de búsquedas recorren los senderos y con mucha suerte darán con el pequeño perdido. Según los testigos, en muchos casos, estos niños son hallados con la mirada perdida, permaneciendo por días mudos y casi sin probar bocado. Al final se recuperan, pero nunca podrán recordar nada de aquel traumático hecho.